el nombre del programa de Morena, Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, lo sé, conozco, pero no han construido nada. La noticia del Rancho Izaguirre está en la BBC y la DW, la Deutsche Welle, la televisión, el medio de comunicación, la agencia oficial alemana de comunicación, porque tiene radio, tiene televisión, tiene radio y televisión además en varios idiomas. Yo tenía un querido amigo, Ricardo Bada, que trabajaba en la Deutsche Welle en español. Era uruguayo, me parece. Este régimen no está evitando la leva de la mafia, no. Y para quienes no lo sepan, se han descubierto un rancho en México donde parece que fueron sacrificadas cientos de personas, si no es que miles. Pero además esto ya había ocurrido y esto es lo que a mí más me parece aterrador. Que anteriormente en Veracruz se había descubierto otro rancho igual y es como el tercero que se descubre. Lo que pasa es lo siguiente, y es absolutamente escalofriante, terrorífico. Las mafias, la delincuencia organizada que los gobiernos mexicanos, todos los gobiernos mexicanos han dejado crecer sin oponerles prácticamente resistencia. Cuando le pusieron resistencia fue poca y mala, la guerra de Calderón. Los grupos delincuenciales andan por el país secuestrando jóvenes, a los que reclutan para que sean parte de los cárteles de la droga o de las organizaciones delictivas de todo tipo. Según lo que dice alguien que estuvo en uno de estos lugares, de estos ranchos, de estos espacios de entrenamiento, unos 30 de cada 100 superan el entrenamiento, superan las exigencias que se les imponen y se vuelven parte del cártel. Los otros 70 son asesinados, torturados, usados para desmembrados, usados, por ejemplo, para que se peleen entre ellos y se maten entre ellos, a su pena de ser muertos. Si matas a aquel, no te vamos a matar. Pues, la propuesta es terrible, pero muchos tratarán de hacerla buena, ¿no? Y se han encontrado hornos crematorios con restos humanos y zapatos y estas montañas de zapatos que recuerdan mucho las de Auschwitz, toda proporción guardada, lógicamente. Pero hornos crematorios donde se disponía de los restos tanto de los jóvenes que son levados o reclutados a la fuerza por parte de los grupos delictivos, como de gente que han secuestrado por distintas causas, mujeres a las que secuestran para violarlas, humillarlas, torturarlas y asesinarlas. Es un nivel de deshumanización tan total y absoluto que es prácticamente increíble que no toque el corazón, la sensibilidad, la preocupación de los gobernantes mexicanos. Antes a los del PRI y el PAN yo podía decir que no tenían corazón, pero los que llegaron ahora y decían que eran del pueblo, eso siguen igual, exactamente igual. Ha sido aterrador. Yo he visto, y lo poco que he visto sobre el caso del rancho, me parece verdaderamente infernal.